Muy bien, entonces vamos a entrar a la cuarta parte, que la verdad esta es una de las partes quizá con más paradojas de todo el libro y quizá con más contenido de todo el libro. Aquí, para todos aquellos que lo estaban esperando, por fin vamos a entrar, bueno, vamos a poder leer el famosísimo Cogito ergo sum, es decir, el pienso luego existo, de René Descartes. Y vamos a ver mucho a Dios y al cogito, puesto que Dios es un principio epistemológico en esta parte. Y hay que aclarar primero que este es un Dios cristiano, claro, porque René Descartes era cristiano, pero fue la misma iglesia también la que lo persiguió. Entonces hablamos de un Dios, digamos, sui generis, un Dios que no tiene que ver con toda la mitología cristiana y que más bien funciona en un principio de razonamiento. Ya cada uno tendrá su propia opinión, me gustaría escucharla de todos aquellos que estén dispuestos a poner en la caja de comentarios. Este, pero pues simplemente esa pequeña aclaración al principio. Primero vamos a comenzar con la metafísica. También hay que hacer aquí una aclaración. La metafísica no tiene nada que ver con esos libros que se venden en puestos de revistas o en simplemente esas revistas o en esas ideas que están ahí. A veces las veo en internet y en videos que hablan de una especie de magia o algo así. No, la metafísica es como razonamos. Es así de sencillo. ¿Cuáles son los parámetros que tomamos a la hora de comenzar un razonamiento? Y en base a qué determinaciones tomamos, llegamos a una certeza. Entonces, primero también aclarar esto. Se trata en este libro de primero comprobar que existe un yo pensar, que existe un Dios, para después poder probar que todo lo que ni es ni yo ni Dios existe. Es decir, que hay una conciencia inmaterial, digamos, en cada uno de nosotros, y que además de esa conciencia inmaterial en cada uno de nosotros, hay un mundo, hay un universo, hay algo exterior a nosotros mismos, y ese algo exterior es lo que se pretende conocer. Entonces, primero demostramos que nosotros existimos, nosotros como conciencia inmaterial, demostramos que Dios existe y demostramos que lo demás existe y puede conferir certeza. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es pensar que los sentidos nos pueden engañar. Todos nuestros sentidos, la vista, el tacto, etc. Esto René Descartes lo dice en sus meditaciones metafísicas, cuando dice, bueno, uno puede estar soñando y en el sueño parece que todo es real, ¿no? Uno puede tocar, puede oler, puede ver, etcétera. Pero ¿es esto cierto? ¿Es cierto lo que vemos en los sueños? Pues realmente no. Lo que vemos en los sueños no es más que eso, que un sueño. Pero entonces, cómo podemos compaginar esto con la existencia de los sentidos, ¿no? O sea, algo que uno ve podríamos pensar en primera instancia que algo que uno ve existe. Por ejemplo, yo ahorita estoy viendo una cámara enfrente de mí y pues puedo pensar que esta cámara existe porque la estoy viendo. Pero resulta que no forzosamente tiene que ser así, porque yo podría estar soñando en este mismo instante y ver la misma cámara enfrente de mí o una cámara diferente. ¿Esa cámara existiría? Pues no realmente, sería producto de una imaginación. Esto es quizá un poco absurdo, uno no va por ahí pensando que la vida es sueño, este, pero pues es útil, ¿no? A la hora de, por ejemplo, en experimentos físicos, uno puede decir, claro, esto sucedió por estas causas, pero ¿y si imaginamos que realmente no son por esas causas? Y si imaginamos que no sabemos realmente cuáles son las causas, pues nos obligaría a buscar una por una y bajo razonamientos estrictos qué causas son. Lo mismo con la medicina, ¿no? Puede ser que unas plantas curen cierta enfermedad y decimos, claro, es que estas plantas tienen estas cosas y curan esta enfermedad que tiene estas otras, pero ¿y si dudamos de eso? ¿Y si dudamos de que esas plantas realmente curan esa enfermedad? Nos obligaría a pensar qué tienen las plantas y qué tiene la enfermedad y cómo es que la curan, cómo es que la tratan, y no podríamos después aislar esos compuestos de esa planta para poder hacer más eficaz la medicina y poder crear pues sueros, poder crear penicilina, inyecciones, vitaminas, vacunas, etcétera. Pues bueno, es a lo que nos está incitando el hecho de dudar de nuestros sentidos.
Más allá de todo eso, esto es un acto epistemológico. Primero hay que probar que uno existe y vamos a ver cómo René Descartes lo desarrolla para llegar a que existe la certeza y que puede existir la certeza. Recordemos que él lo está diciendo en un mundo donde realmente no hay organismos que bajo la razón puedan decir que es falso de lo que no lo es, y pues vamos a ver cómo lo hace. Todos sabemos un poco cómo va la historia, ¿no? Del pienso luego existo. Para los que no, bueno, este es el razonamiento. Yo dudo de todo aquello que veo. Sin embargo, hay algo, solo una cosa, de la que yo no puedo dudar, que es de mí mismo dudando. Si yo estoy dudando, si cada uno de ustedes está dudando, hay alguien que duda, forzosamente. Y aquel que duda no puede dudar de su propia duda, porque sería una duda. No se puede dudar de la duda porque estarías dudando. Ahí pues una paradoja interna que no se resuelve. Forzosamente alguien tiene que estar dudando, o más bien así se resuelve. Entonces obligamos ya a la lógica, ¿no? A demostrarnos que por lo menos existe un sujeto. Ya después demostraremos que existen objetos en el mundo, pero en principio ya tenemos un sujeto que duda. Y para dudar, ¿qué es lo que se necesita? Pues se necesita razonar, se necesita pensar. Es decir, que una persona piensa y por lo tanto existe. Llegamos ya a la frase, ¿no? Es decir, una persona piensa, pero necesita forzosamente pensar para existir. Una persona que no piensa, es decir, que no duda, no puede no existir, digamos, bajo esta lógica. Yo pienso y por lo tanto existo. Si yo no pensara, pues quizá no existiría, en principio, bajo esta lógica. Bueno, pues como pensamos, existimos. Y encontramos entonces el primer átomo de verdad, ¿no? Existe un sujeto pensante que puede conocer el mundo. Este va a ser el principio epistemológico que va a usar René Descartes para poder llegar a las certezas que tanto anhela y que tanto anhelamos nosotros. Muy bien, ya hemos demostrado que existe un ser pensante que puede conocer el mundo. Pero, ¿cómo lo va a conocer? Si solo tenemos entendido hasta ahorita que el sujeto existe. ¿Y cómo demostramos que todo lo demás también existe? Es aquí donde entra Dios. Dios le puede dar certeza al mundo exterior. Pero ¿cómo demostramos la existencia de este Dios? Recordemos, al principio del video había dicho que no se refiere a la mitología judio-cristiana, ni se refiere a ninguna mitología ni a ninguna religión pues en específico. Se refiere a un ser superior. Bueno, lo primero es, ya tenemos un ser pensante. El ser pensante piensa en ideas. El alma es una esencia inmaterial como las ideas, ¿no? Entonces, el alma es una esencia inmaterial cuya naturaleza es pensar. Y se piensa únicamente en ideas, ¿no? No se piensa en objetos reales. Se piensa en las ideas de esos objetos reales. Muy bien. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, pienso en un color? En el color rojo, por ejemplo, o en el color verde, o pienso en la suavidad, o pienso en una suma, por ejemplo, en 2 más 2, o en 7 más 8, o bueno, se me ocurren ideas. ¿Esas ideas existen? O sea, la pregunta sería, ¿el rojo existe? Bueno, aquí comenzamos, ¿no? Dios es un ser perfecto. Es un ser, pues sí, que no tiene dependencias. Es un ser que está ahí y que es una idea completa. Nosotros, en cambio, pues somos imperfectos, puesto que nosotros pues somos imperfectos simplemente por el hecho de dudar. El hecho de dudar nos indica que no tenemos una certeza, y si no tenemos certezas no tenemos verdades. Y alguien que no tiene verdades pues no puede ser perfecto. Alguien perfecto es alguien que conoce la verdad, digámoslo así. Por lo tanto, nosotros somos seres imperfectos. Sin embargo, la idea de rojo, de un rojo impoluto, de un rojo perfecto, de un rojo ideal, o de una suavidad ideal, o de unas matemáticas perfectas, como lo son 2 más 2 igual a 4, bueno, pues están en nosotros. Que el rojo ideal tendría que ser ideal. No existe en la realidad física, pero un rojo, un color o un blanco existe en idealidad y en perfección, ¿no? Es un blanco absoluto, lo podemos imaginar. ¿Cómo es que nosotros podemos imaginar este color
o esta sensación o lo que sea que podamos imaginar, sí es perfecto. Nosotros siendo imperfectos no podríamos imaginárnoslo. Sin embargo, sí que lo podemos imaginar. La solución está en que ha de haber algún ser superior que nos los puso en la cabeza, ¿no? Esta es una idea, pues a mí me recuerda mucho al Fedón de Platón, ¿no? Donde el alma puede continuar y el cuerpo puede ser que no continúe. El cuerpo, recordemos, es el que es el imperfecto, ¿no? Es el que está en la realidad física. No existe un blanco puro en la realidad física. No lo hemos podido encontrar ni lo podemos fabricar nosotros. Asimismo, no existe un círculo perfecto, absolutamente perfecto en la realidad física. Solamente existe pues en la mente de los geómetras y de las personas pues que lo imaginen. De modo que solo la única respuesta pues para René Descartes, y que además pues le sirve para seguir avanzando en sus razonamientos, es que hay un Dios que puso esas ideas perfectas en nosotros que no somos perfectos. Esa es una solución pues viable para René Descartes, y que además ya veremos cómo este Dios confiere certeza a las cosas que después vayamos a pensar. Muy bien, ya hemos demostrado a Dios. Sin embargo, Dios tampoco es un ente físico como lo acabamos de ver ahorita. René Descartes lo describe un poco como una línea imaginaria, ¿no? Los geómetras pueden, bajo sus propias reglas, demostrar pues sus razonamientos, ¿no? Es decir, cualquier fórmula matemática o cualquier fórmula geométrica está demostrada bajo razonamientos geométricos y no bajo razonamientos de ninguna otra índole. ¿Es esto físico? No, esto funciona en ideas. Esto no funciona, digamos, en la realidad, pues así, ¿no? Digamos, la realidad concreta. Esto es una idea que después podemos ver realizada o plasmada en la realidad, pero en principio es una idea y funciona como idea. Por eso hay ciertas cosas, incluso en ciencias naturales, que funcionan como idea. Es decir, que una cosa es la estética, que viene de los sentidos, y es pues lo que podemos tocar, que podemos percibir, y otra cosa es el orden de los conceptos, que son pensamientos, que es donde se ubica Dios, no en la estética. Esa es la diferencia que quería dar a entender. Y bueno, Dios viene a ser aquí pues una necesidad epistemológica. Uno, como ya habíamos dicho antes, uno puede dudar de los sentidos, pero Dios no es un sentido. Dios es una realidad epistemológica, así lo propone René Descartes. De modo que dudar de esa realidad epistemológica significa perder la razón. Es así de sencillo. Uno no puede dudar de una realidad o de un principio metafísico. Y bueno, aquí se nos aparece una paradoja muy interesante, que es que la verdad es una idea que se nos presenta clara y distintamente. Pero ¿quién la presenta clara y distintamente? Pues Dios, recordemos, es el único que puede tener ideas perfectas. Y la distinción y la claridad asumen la perfección de la idea. Es decir, un 2 más 2, por ejemplo, es una idea clara. Es una idea que no tiene defectos, pues, y que es distinto. Los elementos que están en esa ecuación pues son distintos entre sí y son claros cada uno de ellos. Bueno, pues son perfectos entonces. Y Dios es aquel que puede pues dar certeza, ¿no? O bueno, puede poner en nuestra cabeza pues esas ideas, ¿no? Es decir, que esos conceptos sí son claros y claros y distintos unos de otros. Bueno, ¿y qué nos puede decir que algo es claro y distinto en el mundo? Pues la evidencia, ¿no? La evidencia nos puede decir, bueno, estos son dos objetos diferentes y cada uno de estos dos objetos, bueno, pues pueden ser claros, podemos entenderlos. Y esta es la regla de la certidumbre absoluta. Pero Dios aquí ya no funciona. Es ahí una pequeña paradoja que, bueno, yo la leí y dije, pues, esto es algo que lo tengo que decir en el video. Esta certidumbre, ¿no?, de la realidad física, de la evidencia, ya no requiere o ya no reclama una justificación ulterior de Dios. Es decir, estas dos cosas ya pueden ser claras y distintas por sí mismas.
En cambio, en las ideas, recordemos que no puede haber ni claridad ni distinción por sí misma. Había que tener un Dios que nos pudiera pues dotar de esa claridad. En el mundo ya no. Es una pequeña paradoja ahí al interior. Esto lo único que nos está diciendo es que la evidencia del cogito no es la misma que la evidencia de Dios, ¿no? Una cosa es cómo sé que yo soy y otra cosa es cómo sé que hay un Dios. Muy bien, aquí ya estamos pues por terminar el capítulo. Vemos que realmente ha sido pues bastante difícil. A mí me ha costado un poco pues, pues sí, traducirlo y poder planteármelo a mí, poder plantearlo aquí. Me gustaría saber ustedes qué piensan nuevamente, pero me gustaría también remarcar que hay otra inspiración griega, que es el de la reminiscencia. Lo vemos pues también mucho en Platón, de hecho lo vemos en Fedón, lo vemos en Menón también, acerca, y en Menón, en Crátilo me parece que también, acerca de la reminiscencia. Lo que garantiza Dios no es el conocimiento de las cosas, sino la reminiscencia. Y es curioso que así lo plantea René Descartes. Y aquí aparece la idea del genio Marfus, así lo tengo yo escrito, que es el genio maligno, que nos puede impregnar de malas ideas, o de ideas erróneas, y nos puede llevar a la confusión. Sin embargo, René Descartes nos dice que no importa si nuestros sentidos están equivocados, incluso si nuestra cabeza no hay suficiente claridad, se tiene que guiar, ya sea o dormidos o despiertos, ya sea en sueños, en alucinaciones, se tiene que guiar una persona bajo el razonamiento. Siempre que se quiera pensar algo, se tiene que guiar bajo el razonamiento. Y recordemos un poco lo que dijo en el capítulo 3. Una cosa es pensar y otra cosa es actuar. Pensar bajo el razonamiento. Actuar en el momento en el que sea más cómodo, mejor actuar bajo la costumbre. Es decir, que uno puede pensar una cosa por un lado y hacer otra cosa por el otro de momento. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues lo menos radical. No, tampoco se pueden hacer dos, bueno, René Descartes diría que no es muy recomendable hacer dos cosas completamente diferentes. Por un lado pensar algo y por otro lado hacer algo completamente diferente. Si en la medida de lo posible sería pensar algo y hacer algo con respecto a eso. Pero diferente, pero lo mejor que podamos, ¿no? Digamos, lo más sensato y lo que no nos cause tantos problemas. Así terminamos pues el cuarto capítulo. Ha sido un video extenso, puesto que pues, aquí revisamos las dos partes. El primero es bastante cortito, por eso decidí pues unir los dos, ¿no? El tercer capítulo y el cuarto capítulo. Vemos que el cuarto capítulo es pues, donde está el mero lo bueno, y se va a poner un poco mejor. Nos quedan dos partes, nos quedan la quinta y la sexta parte, que bueno, pues la vamos a estar revisando en posteriores videos. Y pues nada, de momento es todo. Si les gustó el material que aquí presentamos, estamos subiendo, bueno, de otros tipos de libros, de otros tipos de conocimientos. No solo soy yo el que hace videos, también hay algunas otras personas que nos ayudan y que pues, estamos muy felices por eso. De modo que si les gustó bueno, pues dense una vuelta al canal a ver si les gusta. Si les gusta, bueno, pues se pueden suscribir, también darle like a estos videos. Bueno, pues nos emociona mucho, ¿no? Nos gusta porque pues, nos da mucha emoción que a ustedes también les esté gustando este contenido. Y pues nos vemos en las siguientes entregas, ya para terminar por fin el discurso del método de René Descartes. Hasta luego. Virtudes y desechar sus defectos, quedándonos únicamente con las ventajas. Al final, como les había ya adelantado en la parte de las matemáticas, es mejor tener pocas leyes pero muy bien observadas. Ese va a ser su punto, su razonamiento para crear la metodología. Esta creación de identidades, esta división sexual del trabajo, bueno, eres mujer, tú vas a hacer trabajo de oficina o cualquier otra cosa, no vas a ser maestra, vas a ser enferma. El rey negro está en medio en una columna semiabierta, ninguna pieza ha salido ni se ha desarrollado, y a cambio de eso tuvo un caballo. Parece poco realmente,